Continuando con el programa, damos el uso de la palabra al doctor Pablo Felipe Robledo con la conferencia titulada Propiedad intelectual y competencia desleal, debates probatorios. El doctor Robledo es abogado litigante y tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Bueno, muy buenos días. En 20 minuticos que tengo para exponer un tema, voy a referirme a algo que me han pedido referirme, que es a los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, de infracción de marcas, patentes, lemas comerciales, modelos de utilidad, denominaciones de origen, es decir, todo aquello que comporta la propiedad industrial, y los procesos de competencia desleal en algún tema relacionado con las pruebas. Espero que esto sea una conferencia bastante práctica y que les sirva para el ejercicio profesional. Lo primero que habría que decir es que estos dos procesos, los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial y los procesos de competencia desleal, están atados por muchas cosas en común, desde el punto de vista sustancial y desde el punto de vista procesal. ¿Por qué? Porque la infracción de derechos de propiedad industrial puede constituir, además de la infracción de un derecho de propiedad industrial, una o varias conductas o actos proscritos por la ley de competencia desleal. Entonces, si alguien, por ejemplo, piratea una marca, usa una marca de un tercero sin autorización de ese tercero, titular de ese derecho de propiedad industrial, con esa conducta podría estar violando varias de los actos considerados por la ley de competencia desleal como desleales. Hay uno particularmente, que es la explotación de reputación ajena como acto desleal, que se refiere al uso no autorizado de signos distintivos, de marcas. Pero además de eso hay muchas otras, la prohibición general, la violación de normas, etcétera, una cantidad de infracciones al régimen de propiedad industrial. Y esto tan es así que antes de la expedición del Código General del Proceso, una función jurisdiccional de la Superintendencia de Industria y Comercio era el conocer procesos jurisdiccionales de competencia desleal, pero no procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. Y entonces a quienes nos gustaba mucho, o nos gusta, litigar ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando había una violación de un derecho de propiedad industrial, en vez de acudir a una acción de infracción de derechos de propiedad industrial ante los jueces, cogíamos un camino un poco más largo que nos permitía acceder a los poderes jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio y planteábamos la infracción de esos derechos de propiedad industrial encuadrándolos en uno o varios actos desleales de competencia para poder llegar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, lo primero que quiero plantear es que desde el punto de vista sustancial hay una identidad, no una identidad, eso es una exageración, hay una correlación, diríamos, un traslape factible entre una conducta que viola un derecho de propiedad industrial y que esa misma conducta a su vez constituya una o varias infracciones al régimen de competencia desleal desde el punto de vista sustancial. Muy bien. Y hay una serie de similitudes procesales. Una primera similitud procesal, la competencia a prevención. Entonces, a raíz de la expedición del Código General del Proceso y con miras a que la gente, cuando el asunto se tratara de la infracción de un derecho de propiedad industrial, no tuviese que coger el camino largo de plantearlo como un acto de competencia desleal, se le dio en el artículo 24 del Código General del Proceso también a la Superintendencia de Industria y Comercio la posibilidad de conocer procesos jurisdiccionales, ya no solo de competencia desleal, sino específicamente de infracciones de derecho de propiedad industrial.
Hoy la Superintendencia de Industria y Comercio, como todos sabemos, tiene 3 funciones jurisdiccionales: los procesos jurisdiccionales de consumidor, de competencia desleal y de usurpación de derechos de propiedad industrial, competencia de la Superintendencia que coincide por competencia a prevención con la competencia que tiene el juez civil del circuito para también conocer, a elección del demandante, esos procesos de infracción de derechos de propiedad industrial o de competencia desleal. Entonces hay una similitud procesal. Muy bien. Otra similitud, y empiezo con una afirmación que va a servir mucho para la charla. La regla general es que antes de la presentación de la demanda pueda pedirse medidas cautelares o es una excepción. Respuesta fácil: es una excepción. Es decir, en ningún proceso puede solicitarse la práctica de una medida cautelar anticipada a la presentación de la demanda, léase medida cautelar anticipada o extraprocesal, salvo norma en contrario, es decir, salvo que una norma lo autorice expresamente para pedir medidas cautelares antes de la presentación de la demanda. Y entonces miren ustedes las coincidencias de estas dos acciones. En ambas acciones, por leyes especiales, se ha permitido la práctica de medidas cautelares con anticipación a la presentación de la demanda. En materia de competencia desleal, el artículo 31 de la Ley 256 de 1996 permite que en los procesos de competencia desleal el demandante pueda solicitar, el futuro demandante pueda solicitar medidas cautelares con anticipación o extraprocesales a la presentación de la demanda. Y el artículo 245 de la decisión 486 del 2000, que es el régimen común de propiedad industrial, régimen comunitario, permite también que en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, el potencial demandante, el futuro demandante, pueda solicitarle al juez el decreto y práctica de medidas cautelares anticipadas a la presentación de la demanda. Entonces, en ambos procesos, las medidas cautelares pueden solicitarse antes de la presentación de la demanda, conjuntamente con la demanda o con posterioridad a la presentación de la demanda. Fácil. Hay ahí otra coincidencia. Y una tercera coincidencia práctica. Un proceso de infracción de derechos de propiedad industrial o un proceso de competencia desleal sin medidas cautelares, antes de la demanda, con la demanda o con posterioridad al presentación de la demanda, es exótico. Es súper extraño que alguien demande a otro por la infracción de un derecho de propiedad industrial y no pida medidas cautelares, no aquellas encaminadas a indemnizarlos, a garantizar la indemnización de daños y perjuicios, sino a hacer cesar la conducta infractora. Igual en competencia desleal. Ahora que estamos muy mal, pero de moda en las eliminatorias, un proceso de competencia desleal sin medidas cautelares o un proceso de infracción de derechos de propiedad industrial sin medidas cautelares es como un mundial de fútbol sin Brasil. Sería exótico. Entonces, ahí hay una coincidencia en la estrategia del litigio. ¿Ya? Y hay otra coincidencia, que si esas medidas cautelares que se piden de hacer cesar una conducta infractora, una conducta desleal o una conducta infractora de un derecho de propiedad industrial, que finalmente constituyen por lo general una medida cautelar de abstención, una orden de que no haga tal cosa o que cese una determinada conducta, esas medidas cautelar son incontracautelables, no son susceptibles de ser levantadas mediante una contracautela, porque así lo dispone el artículo 590 del Código Penal del Proceso, dice aquellas medidas cautelares que constituyen unas órdenes de abstención no son susceptibles de que
quien sufre la medida cautelar, es decir, el presunto infractor, vaya y le diga al juez, venga, yo le presto una contracautela y levánteme la medida cautelar. Esa es una norma nueva introducida en el Código General del Proceso. Entonces, miren ustedes la cantidad de similitudes que hay entre estos dos procesos. Muy bien. Y vamos a referirnos a dos artículos del Código General del Proceso, que son nuevos, es decir, no son reencauches del Código de Procedimiento Civil que se repitieron en el Código General del Proceso, sino que son disposiciones nuevas. Una que está en el artículo 23 y otra muy importante, que está en el artículo 589. El artículo 23, que tiene relación con parte de lo que ya dije, por allá regulando el fuero de atracción, trae un inciso segundo que dice, más o menos, o que prevé más o menos, que no es para permitir la práctica de medidas cautelares anticipadas, porque yo ya les dije que eso estaba en el artículo 31 de la ley 256 y en el artículo 245 de la decisión 486, sino para solucionar un problema práctico, que era, si yo le pido a un juez que decrete una medida cautelar en aquellos procesos donde están permitidas las medidas cautelares anticipadas a la presentación de la demanda, estos dos procesos, ¿quién es el juez competente o quién podría ser el juez competente más allá de las normas preestablecidas para la competencia? ¿Por qué? Se presentaba una medida cautelar, le correspondía al juez quinto civil del circuito decretar la medida cautelar anticipada y de practicar la medida cautelar hay un término comunitario de 10 o legal de 20 para interponer la correspondiente demanda. Y la pregunta es, ¿y ante qué juez? Una de las posibilidades era volver al juez. ¿Para qué juez? Al reparto. Y entonces el reparto después le correspondía al 38 y la medida cautelar la había practicado el quinto. Entonces este artículo solucionó ese problema y dijo, si el demandante quiere, vaya no ante el mismo juez, sino ante el mismísimo juez, es decir, ante el juez quinto civil del circuito y preséntele la demanda porque él ya conoció el asunto cuando decretó la medida cautelar. Ese tema se resolvió ahí, muy bien. Y vamos al artículo 489, que es una belleza de artículo, poco usado, pero es una belleza de artículo. Y tengo información teórica y práctica de que este artículo se está poniendo de moda por fin ante los juzgados civiles del circuito de Bogotá. Poco éxito en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero la gente anda un poco aburrido con la Superintendencia de Industria y Comercio, porque la Superintendencia de Industria y Comercio, más allá de si lo hace bien o mal, lo está haciendo con mucha demora. Los procesos están absolutamente demorados en la Superintendencia de Industria y Comercio y lo hago como una crítica sana, para que eso mejore. Cuando la gente se aburre de litigar ante la Superintendencia, la gente fue a la Superintendencia de Industria y Comercio porque se aburrió de litigar ante los jueces civiles del circuito. Y ahora que los estén igual de demorados, pues entonces la gente está volviendo a litigar ante los jueces civiles del circuito. Y entonces, la información que tengo es que este artículo, que repito es una belleza, el 489, que tiene que ver con las pruebas, está teniendo una gran acogida. Entonces, ¿qué prevé el artículo 89? El artículo 89 dice que ¿cómo se llama el artículo? El artículo se llama medidas cautelares, y el título lo dice mucho, o todo, medidas cautelares en la práctica de pruebas extraprocesales. Entonces, mire usted, una persona solicita a un juez que se decrete la práctica de una prueba extraprocesal. ¿Qué prueba extraprocesal? Cualquiera. Cuando esta norma se hizo, se estaba pensando que fundamentalmente iba a tener una aplicabilidad tratándose de inspecciones judiciales anticipadas. ¿Y cuál era la idea, doctor Bejarano? Que usted le pedía al juez, en estos procesos en donde se pueden practicar medidas cautelares anticipadas, no en cualquier proceso, en estos procesos
Y estos de infracción de derechos de propiedad industrial y competencia desleal son dos de esos procesos. De hecho, no conozco muchos otros. Entonces, la norma pensada para estos dos procesos fundamentalmente. Entonces, pensemos en la infracción de un derecho de propiedad industrial, infracción de una marca. Entonces, pues fácil, usted le pedía al juez, pensando en eso, una inspección judicial, el juez llegaba a la inspección judicial, llegaba al establecimiento de comercio y advertía una cantidad de mercancía con un signo distintivo, que era un signo marcario registrado, y se establecía que, pues, al ojo, que había una presunta infracción de un derecho de propiedad industrial. Entonces pensemos en 10.000 blue jeans Levi's, con la marca Levi's. Entonces el juez dice, pues me parece que esa marca viola ese signo distintivo con que están marcados sus jeans, viola la marca Levi's porque no se distingue o se confunde, es similar o idéntica a una marca previamente registrada, generando una confusión, etcétera, etcétera. Y usted como solicitante de la prueba, con un juez de la República, con 10.000 blue jeans piratas, ¿cómo deja la prueba anticipada? Se va para su casa, pues esos blue jeans, apenas se acabe la diligencia, cogen sus paticas y los 10.000 se van de la bodega en donde estaban. Entonces esta norma se pensó para que el juez, en esa prueba anticipada, ante la evidencia que estaba mostrándole la prueba anticipada que se estaba practicando, el peticionario de la prueba le pudiese pedir al juez el decreto de una medida cautelar anticipada. Por eso se requiere que esté permitido para ese tipo de procesos, o para donde se va a hacer valer la medida cautelar, sea un proceso para el cual está autorizado por el legislador la práctica de medidas cautelares anticipadas. Entonces, ejemplo, pues se decreta el decomiso de los 10.000 blue jeans. Estando ahí, ¿ya? Es un término de eficiencia de la administración de justicia. Pero les pongo otro ejemplo, no solo en la práctica de la inspección, un interrogatorio de parte. Entonces, Pedro Pérez, o la Levi's, sigamos en la Levi's, convoca a un interrogatorio de parte al representante legal, a Pedro Pérez, representante legal del Pirata S.A. Y le pregunta, usted, diga cómo es cierto, si no, que usted, esta compañía que usted de repente fabrica jeans. Sí. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted los identifica con el signo distintivo Levi's. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted no tiene autorización de Levi's para identificar con la marca Levi's los blue jeans. Sí. En el interrogatorio, usted le puede pedir al juez, señor juez, venga, es que ya, ¿usted no ve que está confesando? Ni se está sonrojando. Está confesando que es un pirata, está confesando que viola un derecho de propiedad industrial, en el ejemplo que estoy poniendo, un derecho marcario. Señor juez, decrete como medida cautelar, aquí ya en caliente, no deje enfriar el tema, como medida cautelar, una medida cautelar ordenándole al Pirata S.A. abstenerse de seguir identificando jeans con la marca Levi's, punto. Entonces, esta norma tiene una gran utilidad práctica independientemente para este tipo de procesos, independientemente de la prueba anticipada que se quiera practicar. Es posible en cualquier prueba. La prueba por excelencia seguramente será la inspección judicial, pero le acabo de poner un ejemplo de un interrogatorio de parte en donde es absolutamente factible. ¿Cuándo uno podría acudir en la práctica al instrumento del 489 y no del 23? Pues cuando usted tiene una deficiencia probatoria, porque cuando usted ya tiene las pruebas de la infracción, pues más fácil pide que el juez decrete la medida cautelar y no le pide que practique ninguna prueba, pero cuando usted no tiene la prueba de la infracción, la prueba sumaria de la infracción, pues usted solicita la práctica de la prueba extraprocesal y en el curso de la diligencia, depende de lo que vaya pasando, entonces usted cuando termine la prueba, usted le pide que decrete una medida cautelar.
Obviamente eso tiene unos retos. ¿Por qué? Con esto termino. Para decretar una medida cautelar se requiere cumplir una cantidad de requisitos que están en el artículo 590, numeral primero, literal C del artículo 590, medidas cautelares, nosotros con las medidas cautelares nominadas. Ahí hay 8 requisitos que tiene que fundamentar el peticionario de la prueba y se los tiene que acreditar al juez para que el juez envalentone y decrete la medida cautelar. Finalidad, legitimación de interés, existencia de la amenaza o vulneración del derecho, apariencia de buen derecho, necesidad de la medida, efectividad de la medida y proporcionalidad de la medida. Entonces, hay que explicarle. Y el problema que hay, que como no hay demanda, eso hay que explicárselo muy bien al juez, porque muchos de estos requisitos se cotejan finalmente, normalmente, con la demanda. Entonces al juez hay que plantearle cuál sería la demanda que yo presentaría en el futuro, para que el juez se anime a tomar la medida cautelar. Entonces, ya termino diciéndoles que ustedes litigantes, si litigan en procesos de propiedad, de usurpación de derechos de propiedad industrial o de competencia desleal, hagan uso, cuando no tengan la prueba, del instrumento probatorio de la prueba anticipada para lograr tener medidas cautelares anticipadas, obviamente con la prestación de la caución, porque el juez ahí deberá decretar la caución y porque el juez, el peticionario, queda con la obligación de presentar en muy pocos días, después de practicar la medida cautelar, la correspondiente demanda de competencia desleal o de usurpación de derechos de propiedad industrial. Muchas gracias.